Noticia de último minuto. Fallece a la edad de 59 años el luchador mexicano conocido como Super Muñeco. ¿Qué onda, héroes? Los saluda Mr. Tendencias. Recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. Todos los medios de comunicación están reportando el fallecimiento del luchador mexicano, el Super Muñeco. Una noticia muy triste para todo México, pero aún más para los aficionados del mundo de la lucha libre alrededor del mundo, ya que el luchador Super Muñeco fue un luchador muy importante en la historia de la lucha libre mexicana, poniendo en alto el nombre de México y siendo conocido a nivel mundial. El fallecimiento de Super Muñeco ocurrió este miércoles 9 de febrero del 2022. Él fue el precursor de la llamada lucha libre de fantasía y también ganó muchas máscaras en toda su carrera profesional. Esta triste noticia se ha confirmado después de que hace pocos días se reportó que su estado de salud era grave y estaba hospitalizado. Posteriormente, Super Muñeco ya había regresado a su casa para seguirse recuperando. Lamentablemente, este miércoles se confirmó la noticia de su fallecimiento. La lucha libre CMLL en su cuenta oficial de Twitter dio el siguiente comunicado: descanse en paz, Super Muñeco. El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento del legendario luchador Super Muñeco, una gran figura de la lucha libre mexicana y que con su gran carisma se convirtió en ídolo de diversas generaciones. En esta publicación se agregó esta fotografía en donde aparece Super Muñeco y el mismo texto que ya les leí lo volvieron a poner en esa fotografía con un fondo en color negro y letras blancas. En la esquina superior izquierda se puede ver el moño de luto. Ahí también vemos el logo de la CMLL y la fecha del día de hoy, Ciudad de México, 9 de febrero del 2022. La lucha libre AAA Worldwide en su cuenta oficial de Twitter publicó: la familia de lucha libre AAA se une a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Super Muñeco, que en paz descanse. Y en esta fotografía que se agregó dice: destacado luchador mexicano, elevamos nuestra oración por su eterno descanso. Hasta el momento no se han dado muchos detalles de qué fue lo que exactamente pasó con su situación de salud. Como se los mencioné, se reportó que se encontraba grave hace pocos días, pero no se han dado más detalles. Lo que se sabe es que estuvo internado en un hospital de la Ciudad de México. A Super Muñeco se le atribuyen más de 200 luchas de apuestas ganadas. Como dato curioso, Super Muñeco debutó en el año de 1982 con el nombre de Sanguinario Jr., aunque un año después lo cambió por Super Muñeco. Otra cosa también importante es que formó parte del trío Fantasía, uno de los equipos más famosos y reconocidos en la lucha libre. Esta tercia la conformaba Super Ratón, Super Pinocho y Super Muñeco. Una triste noticia para México y para los aficionados de la lucha libre mexicana. Mr. Tendencias se despide y le desea un descanso en paz a Super Muñeco.